Edwin Montúfar, el señor viceministro de Hospitales, el doctor Francisco Coma, la señora viceministra técnica, la doctora Lucrecia Ramírez, así como la señora viceministra administrativa, la doctora Nancy Pesarosi, y también se encuentra con nosotros la jefa del Departamento de Epidemiología del Ministerio, la doctora Lorena Gover, quien tendrá una intervención al finalizar, así que dejo en el uso de la palabra a la señora ministra. Muchas gracias, muy buenas tardes, señores periodistas, buenas tardes a la audiencia que nos escucha el día de hoy. Gracias principalmente por darnos el espacio para poderles presentar las estrategias que el Ministerio de Salud está implementando para el abordaje COVID y el abordaje programático integral. En este contexto vamos a iniciar con la presentación de la estrategia en atención primaria en salud. En este contexto quiero comentarles que estamos trabajando en función del aumento de las coberturas a nivel programático de todos los programas, especialmente para fortalecer las coberturas de vacunación en la población infantil, bajar la mortalidad materna e infantil, así como el abordaje a la nutrición y a la malnutrición, tanto desnutrición crónica como enfermedades conexas. En este sentido, quiero dejar al doctor Edwin Montúfar, viceministro de Atención Primaria en Salud, quien nos va a presentar una de las principales estrategias con las que contamos en el primer nivel, en la atención primaria en salud, que incluye primero y segundo nivel de atención. Buenas tardes, señores periodistas, señora ministra. La implementación de estrategias dentro del contexto del COVID no solo es la atención a la pandemia, lleva también el abordaje para recuperación de coberturas de programas prioritarios. Para ello vamos a trabajar jornadas médicas, a su vez la continuidad de la atención en los servicios del primero y segundo nivel de atención, de acuerdo a su cartera de servicios, la búsqueda activa de niños y niñas para atención integral dentro de la ventana de los 1000 días, el fortalecimiento de la capacidad de los servicios de salud de primero y de segundo nivel. Esto es contratación de recursos humanos adicional para garantizar la prestación de servicios y la continuidad en la búsqueda de casos por COVID-19, fortalecimiento de la gerencia y gestión del nivel directivo de la Dirección General del CIAS y de las áreas de salud. Eso es apoyarles en la mejora de la gestión y ejecución del presupuesto. Adicional a esto, tenemos el rastreo de contactos y de seguimiento de casos COVID. ¿Sí? Ya se presentó una estrategia para el departamento de Guatemala y ahora es para el resto del país. El rastreo de casos y seguimientos COVID es el método que utiliza para la detección y seguimiento de personas que han estado en contacto cercano con alguien que ha dado positivo para COVID. La siguiente. Nuestro objetivo es fortalecer la identificación, la búsqueda y el seguimiento de casos COVID, además de sus contactos en las comunidades para permitir el control y contención de la enfermedad. Como el rastreo de contactos lleva la identificación del contacto, el abordaje de los mismos y el seguimiento. El seguimiento de casos COVID lleva la evaluación de signos y síntomas y asegurar el tratamiento de los que salen positivos con el kit COVID. Y después tenemos aquí la gráfica, si nos pueden ayudar, de todo caso que es registrado como COVID positivo en el formulario SIGSA. Sí, ahí está bien. El caso que es, el equipo de salud lo puede dar seguimiento a través de llamada telefónica o visita domiciliar, según corresponda. La búsqueda de contactos
es identificación de los casos y los contactos. Y lo vamos a hacer a través del rastreador, que tiene vigilancia de los casos que están en cuarentena, ya sea por visita domiciliar o por llamada telefónica. Si el paciente que fue detectado ya no presenta síntomas, se concluye el caso. Pero si continúa con síntomas, caso sospechoso, se le evalúa periódicamente y toma muestra hasta que da positivo o negativo, donde se termina la vigilancia. Los casos luego tenemos la otra opción, los casos que tienen síntomas, ¿sí? Se les vigila si requieren y se les aísla. Si esos pacientes pueden hacer la cuarentena en su casa o bien no tienen las condiciones para hacerlo, se les traslada a un centro de aislamiento temporal. Por ejemplo, cuando la persona tiene familiares que viven con él, que son adultos mayores o tienen alguna enfermedad concomitante como diabetes, hipertensión o enfermedades inmunodeprimibles, a eso se les traslada al centro de aislamiento temporal. El rastreador con el equipo de salud da seguimiento a los asintomáticos, a los sintomáticos leves, hasta que cumplen los 10 días en que se consideran recuperados. Si el paciente evoluciona a un caso severo, se le va a trasladar a un hospital. ¿Sí? La siguiente. ¿Cómo interviene? El Ministerio de Salud considera como un elemento clave que todas las acciones que está implementando en la actualidad sean integrales e integradas. Los casos positivos, ¿sí?, como COVID, se identifican a los contactos, hay un abordaje y un seguimiento, y el primer acercamiento del rastreador debe ser a través de las visitas domiciliarias. Esto se coordina con los comités de barrios, zonas o sectores, con las autoridades y líderes locales, con las iglesias y con la misma sociedad civil. La siguiente. Esto lleva un control y un seguimiento a nivel de cada dirección de área en el país. El Distrito Municipal de Salud al que pertenece, donde se ha identificado el caso, donde una enfermera o supervisora del territorio va a coordinar las acciones que se realizan en seguimiento a través de un gestor comunitario. La estrategia le llamamos gestor al rastreador, ¿sí? Y se recuerdan que se menciona en el acuerdo ministerial que debe de haber un gestor comunitario por cada 5,000 habitantes. Esa es la forma que nos organizamos para el rastreo y el seguimiento. La siguiente. ¿Qué necesitamos? Apoyarles a los colaboradores o gestores comunitarios, y es un equipo de protección personal nivel 2, además de los insumos. ¿Y qué es el equipo de protección personal? Una mascarilla quirúrgica, una mascarilla N95, batas impermeables descartables de manga larga, gorros, lentes protectores con sus gafas y guantes descartables. ¿Qué insumos deben de llevar? Hipoclorito de sodio al 5%, un gel a base de alcohol, jabón antibacterial, bolsas rojas para manejo de desechos bioinfecciosos, toallas de papel, gorra, chaleco y su mochila, una caja plástica para los insumos y un termómetro óptico y baterías alcalinas para medir la temperatura. Además de su transporte. La siguiente. ¿Qué acciones tenemos que desarrollar? El Ministerio de Salud como tal no puede implementar solo estas acciones. Y desde el nivel central, desde el nivel de gobierno, se coordina con la CONASAN, con CONRED, con el CONADUR, con otros ministerios, ¿sí?, el sector privado y el sector público. Y esa misma coordinación se realiza a nivel departamental con el gobernador, la CONRED y la Dirección de Área de Salud y los CODEDES a nivel municipal, con la COBUSAN, la CONRED, el Distrito Municipal
y la alcaldía, y así hasta llegar al nivel local. Como lo mencionamos, la clave del control del COVID en este momento es las acciones intersectoriales. Y si es buena para el COVID, va a servir también para promover y apoyar la implementación de los programas prioritarios como la vacunación, como el barrido nutricional y la atención integral a la familia. La siguiente. A nivel de servicios de salud, otra consulta que nos teníamos para esta semana es cuántos servicios tenemos en el segundo nivel de atención. A nivel nacional tenemos 381 servicios del segundo nivel, que son centros de salud, centros de atención permanente, CENAPAS, CAIMES, 4 maternidades, centros de urgencias médicas, centros especializados. La siguiente. La siguiente, Gerson. No, regrese. No, ya nos pasamos. Bueno, tenemos 351 servicios en el segundo nivel. Con atención de 24 horas tenemos 144 funcionando y con atención de 8 horas de lunes a viernes 207. Estos servicios pueden visitarlos ustedes para buscar que les realicen las pruebas de antígeno, las pruebas rápidas de antígeno para COVID y para que les entreguen su kit de medicamentos en caso salgan positivos. La siguiente. Aquí tenemos una gráfica de la cual tenemos 148 servicios que atienden 24 horas de lunes a 24/7 y 203 que trabajan de lunes a viernes. Bueno, gracias. Como ustedes recordarán, al principio de la epidemia se tuvo una situación bastante difícil de manejar con respecto a la realización de las pruebas de PCR en el Laboratorio Nacional, puesto que todas las pruebas, su lugar de destino era el Laboratorio Nacional. Por varias situaciones específicas, se empezó a generar una presa de pruebas a ese nivel que hace 3 o 4 semanas era más de 8,000 pruebas. En este momento estamos llegando a 1,996 y eso es un gran avance en el Laboratorio Nacional, además del fortalecimiento que se le ha dado con recurso humano, implementación de equipo especial y por lo tanto pues esperamos que para el martes de la próxima semana ya no haya más pruebas en cola. De esa forma también se tomó en consideración realizar un plan de descentralización de las pruebas a nivel nacional, tomando en consideración la regionalización del país de acuerdo a el fortalecimiento de los hospitales y de los laboratorios que se encuentran en las áreas de salud ya fortalecidos. Así es que hicimos una distribución de equipos para elaborar las pruebas de PCR a través de estos hospitales en otros departamentos, además del Laboratorio Nacional, que ustedes pueden observar aquí el listado con los hospitales con los que contamos, asimismo también con algunos convenios que se realizaron con la Universidad de San Carlos, en el cual pues contamos con lo que es el laboratorio de la UOCLIP y el LARSA, que en este momento pues ya empezaron a procesar estas pruebas y se hizo una distribución equitativa de acuerdo al comportamiento de la epidemia en esos departamentos. Siguiente, por favor. Esta es la disponibilidad de pruebas de PCR en estos laboratorios hasta el día 18 de agosto, 35,824 pruebas dentro de sus diferentes variedades, como pueden observar. Está el GeneXpert, Charité, Roche, PowerCheck, Attila, Pocket, FilmArray, Biosensor. Esto dependiendo del equipo con el que contemos en estos laboratorios. Siguiente.
Asimismo, se hizo un análisis para hacer la distribución de las pruebas de antígeno de acuerdo con el protocolo establecido y elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio, tomando en cuenta la población de cada uno de los departamentos y la incidencia de casos a nivel de los mismos. Se hizo un cálculo de lo mínimo que debiera contar cada área de salud para hacer la distribución a sus municipios, puestos y centros de salud, y cada 15 días se está haciendo la distribución de acuerdo al comportamiento de las mismas, dotando como mínimo de estas cantidades para cada uno de ellos. De esa cuenta, pues al momento tenemos ya una distribución de 75,000 pruebas a nivel nacional, y pues la próxima semana se hará otra próxima entrega. Gracias. Muy buenas tardes, señora ministra, señores viceministros, señores de la prensa. En relación al sistema hospitalario en la red nacional, pues quisiera informarles que hemos tenido una tendencia a la baja en los porcentajes de ocupación en las 2 últimas semanas dentro de lo que es la red hospitalaria y los hospitales temporales COVID. La consideración que hacemos es que las intervenciones tempranas y los diagnósticos tempranos en las áreas de atención primaria y los distintos niveles mencionados anteriormente están permitiendo dar tratamientos iniciales en forma adecuada que impiden que las personas lleguen a ponerse ya sea moderada o gravemente enfermas, y por lo tanto hoy por hoy estamos viendo que nuestro porcentaje general de ocupación ¿quién lleva en relación al total de la capacidad instalada de camas? Siguiente, por favor. Podemos ir viendo los porcentajes de ocupación para los hospitales, pero en la próxima gráfica van a poder notar cómo ha venido comportándose la ocupación general. En el mes de junio se tenía una ocupación general promedio a lo largo del mes de un 90% del total de las camas ocupadas. En el mes de julio la ocupación se redujo a un 70%, pero aquí sí quiero resaltar que hubo un impacto porque se implementaron alrededor de 400 camas nuevas en el mes de julio, lo cual hizo o nos dio una capacidad mayor para la atención de los pacientes que estaban moderadamente enfermos o gravemente enfermos. Y un impacto real de lo que estamos viendo al día de hoy es que el porcentaje de ocupación general de toda la red hospitalaria es de un 56% a lo que va del mes de agosto. Esto no significa que estemos en una zona de confort en el área hospitalaria, porque seguimos teniendo hospitales que tienen muchísima presión. Estamos viendo que la tendencia en los casos de la pandemia se está desplazando hacia el interior de la República. La siguiente, por favor. Pero sí vale la pena, en relación a lo que hablamos, es que sabemos que podemos estar en una etapa de baja en el proceso, pero que tenemos que estar conscientes que puede haber un repunte en el número de casos. Y por lo tanto, tenemos una capacidad ya total de crecimiento para finales del mes de septiembre, en caso se presentara un repunte, de un total de camas dedicadas a pacientes tanto moderadamente enfermos como gravemente enfermos, para llegar a crecer a 2.705 camas. Siguiente, por favor. Vale la pena también informar que lo hemos también dicho constantemente, que tenemos una problemática que se deriva de la contratación del recurso humano. Específicamente, sabemos que Guatemala tiene carencias en la disponibilidad del número de médicos y de personal de enfermería, personal técnico, terapistas respiratorias. Derivado de esto,
y en conjunto con el Ministerio Central se hizo un análisis para buscar un modo más efectivo de contratación en donde tengamos la capacidad de atraer no solo a personal que ya está dentro del Sistema Nacional de Salud, sino incluso a profesionales que están trabajando en otras áreas del Sistema Nacional de Salud, como el sector privado o otras entidades. De acuerdo a las modificaciones realizadas en el estado de calamidad en los acuerdos por el Congreso, ahora ya podemos contratar para los hospitales temporales personal que trabaja en otras unidades ejecutoras y se implementa un sistema de contratación con una modalidad de pago por turno para médicos especialistas y subespecialistas, para los médicos y personal de enfermería o algunas otras licenciaturas. También se incorporan dentro de la modalidad del pago por turno de 12 horas. También técnicos, tanto en enfermería, terapia respiratoria, anestesia y otros, y también para los auxiliares de enfermería. Las modalidades de pago también nos permitirán ser más efectivos y eficientes en los procesos de contratación, porque vienen acompañadas en una disminución del número de pasos a cumplir para la contratación. Y esto es muy importante para el país. Es un trabajo que se ha venido realizando a lo largo del último mes en consenso con médicos especialistas, tanto infectólogos como neumólogos, médicos internistas, y es la generación de la estandarización de los protocolos de atención médica para los pacientes COVID-19. ¿Qué significa? Estamos generando un sistema o un protocolo de atención unificado para que sea cubierto o sea el método de atención en los distintos hospitales de la red. Esto nos permitirá contribuir a un mejor manejo asistencial, y es importante señalar que están subdivididos protocolos para el manejo del paciente adulto, protocolos para el manejo de la paciente obstétrica, protocolos para el manejo de los recién nacidos y de los pacientes pediátricos. Además, hemos generado un protocolo nacional de sedación para los pacientes que requieren ser intubados en las unidades de terapia intensiva. Esto, además, tiene como un efecto importantísimo el buscar un sistema eficiente en compras que nos permita tener una mejor visión de los medicamentos que se deben de tener en stock dentro del sistema, con el consabido impacto en una reducción de costos en el manejo de los pacientes COVID y sobre todo la estandarización de los insumos. Eso es lo que puedo contarles desde el lado de los hospitales. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo pasaré en una breve exposición sobre la ejecución presupuestaria a la fecha. Como ustedes ven, nosotros tenemos ya, esta es la ejecución que no refleja exactamente todo lo que está ya en un proceso de adquisición. Nosotros tenemos que se ha devengado ya el 25%, tenemos comprometido en adquisiciones el 30%, por lo tanto llevamos un total de presupuesto ejecutado el 43.5%. Aquí no se refleja exactamente los procesos que están por salir, que son las compras internacionales que están circunscritas en pruebas, equipo que está por adquirirse durante esta próxima semana. Asimismo, la estrategia establecida para el rastreo, que es personal que se le va a contratar, así como el fortalecimiento de toda la red hospitalaria que requiere el gasto de parte del personal que va a estar a cargo. Esta es lo que hasta este momento llevamos.
Creo que esto pues ya prácticamente lo hemos definido. Nosotros creemos, esta fue de acuerdo a lo establecido anteriormente según los decretos, pero lo que está finalmente es lo que les digo. Llevamos hasta este momento el 43.5% de porcentaje ejecutado y creemos llegar a cumplirlo todo. Gracias. Antes de finalizar, vamos a dar la palabra a la doctora Lorena Govern, quien es la jefe de epidemiología y nos va a actualizar sobre la situación de COVID a la fecha. Por favor, doctora. Buenas tardes, es un gusto poderles presentar un resumen ejecutivo de cómo estamos con la epidemia de COVID a nivel nacional hasta el 20 de agosto. Siguiente, por favor. En las últimas 24 horas hemos registrado un total de 3.540 casos tamizados en nuestro sistema de información, de los cuales 958 han sido confirmados y tenemos el registro de investigación de 26 casos fallecidos que han sido confirmados a COVID. El resumen hasta el 20 de agosto, el consolidado acumulado, tenemos 66.941 casos confirmados, con 55.314 casos estimados como recuperados, también 9.095 casos activos que también son estimados y un total de 2.532 casos fallecidos. Con esta información podemos entonces calcular unos indicadores importantes que estamos haciendo para el seguimiento de la epidemia en el país. Estos indicadores nos da la cantidad de casos por 100.000 habitantes. Tenemos hasta el 20 de agosto 397.1 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos 15 casos fallecidos confirmados por cada 100.000 habitantes y por cada 100 casos confirmados está falleciendo 4 personas, 3.8%. Siguiente, por favor. Este es un breve panorama de cómo estamos a nivel nacional según departamentos con respecto a los casos confirmados acumulados que hay en cada departamento. Esta información está disponible en el tablero COVID-MESPAS y pues mantenemos todavía la concentración de la epidemia en los departamentos centrales de Guatemala, Zacatepeques. La parte también de Izabal continúa con importante registro de casos confirmados, Quetzaltenango, y la parte de la región sur, Escuintla, Suchitepeques. Del lado derecho ven ustedes dos gráficas importantes que nos muestran cómo está comportándose la epidemia con respecto a los casos confirmados por día, por fecha de inicio de síntomas en la primera gráfica, que es de color rojo, y abajo está también los casos confirmados por fecha de toma de muestra. En ambos casos se mantiene una tendencia a la disminución de los casos. Siguiente, por favor. La totalidad de casos tamizados hasta el 20 de agosto es de 216.776 y el porcentaje de positividad nos indica que por cada 100 casos tamizados, alrededor de 32 casos están siendo registrados como positivos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Quisiera completar con un dato que creo que se nos quedó en el tintero. Quiero comentarles que hemos invertido a la fecha más de 5 millones de quetzales en la elaboración de kits para la distribución a pacientes, a personas positivas dentro de los diagnosticadas en las áreas de salud y distribuidos en los centros de salud. Esto para un total de 100.000 kits. Y se tiene proyectado la elaboración de 1 millón de kits para este y el próximo año 2021. Así que también quiero dejar en esta reunión la comunicación que contamos con pruebas de antígeno
para COVID en los centros de salud, los cuales ustedes van a poder identificar en la página web del Ministerio. Cada una de las áreas de salud ha identificado centros que están abiertos 24 horas, centros que atienden de lunes a viernes y que tienen la obligación de contar con pruebas y con kits. La responsabilidad de contar con estos kits está en cada área de salud, que tienen que venir a recoger sus kits a cada una de las unidades que se les ha mencionado. Por favor, doctor. Sí, algunas áreas de salud, por ejemplo, se han organizado de manera de que el equipo de respuesta inmediata, es decir, el personal de salud, cuando llama un paciente que no puede llegar al servicio, ellos llevan el kit a la casa de la familia afectada y ahí realizan la prueba. Por ejemplo, este es el caso de Zacatepeques, donde las cabezas de distrito funcionan de esta manera, ¿sí? Para que en este lugar, por la organización que tienen, funciona de esa forma. Entonces, ellos tienen, y donde realizan la prueba, tienen el kit para que el caso que sale positivo, a ellos le van a entregar el medicamento, ¿sí? Muchas gracias, señora ministra, señoras viceministras y señores viceministros, así como la señora jefa del Departamento de Epidemiología. Abrimos el espacio para las preguntas que tengan los medios de comunicación que nos acompañan. Por favor, iniciemos. Sí, tenemos la primera pregunta con Óscar Coronado de AGN. Buenas tardes. Tengo dos preguntas para la señora ministra. La primera de ellas, ¿se nos podría ampliar un poquito sobre la ejecución presupuestaria y también qué tipo de adquisiciones se tienen previstas para más adelante? Y la segunda, ¿cómo van los avances en el pago al cuerpo médico que atiende esta emergencia? Gracias. Muchas gracias. Me voy a referir puntualmente a la primera. En cuanto a la ejecución presupuestaria, como lo mencionó la doctora Pesarosi, llevamos a la fecha, en 2 meses de gestión, un devengado y un comprometido que llega al 44%. Sin embargo, tenemos un estimado ya de un 88% para cumplirlo a final de año, con la ambición de poder llegar al 95%, para lo cual estamos trabajando en una programación con el Ministerio de Finanzas para poder llegar a lograrlo. En este sentido, la inversión va dirigida tanto a equipo de protección personal, que ha sido comprado a nivel central, tanto compras nacionales por contrato abierto como a nivel internacional, y también, bueno, no solamente eso, sino que también las unidades ejecutoras, háblese de aquí de hospitales y áreas de salud, cuentan con presupuesto propio para también realizar estas compras. Se ha invertido en medicamentos, como ya lo mencioné, tanto para los kits como para nivel hospitalario, también en reactivos, tanto para antígenos, pruebas de antígenos, como para PCR y otros insumos que se hacen necesarios, y para equipamiento, para las unidades y para el aumento de camas, que no solo consiste en completar el número de camas, sino en contar con el equipamiento necesario para cada una de las camas. La doctora Pesarosi les va a informar sobre el personal que está pendiente de algún trámite. Es importante resaltar con ustedes que nosotros ejecutamos descentralizadamente. Los procesos administrativos se dan dentro de cada una de las unidades. Sin embargo, por el momento tenemos pendiente de cancelar en el hospital temporal de Parque de la Industria 38 personas que han sido retrasados, porque hasta más o menos unos 8 días ellos terminaron de hacer sus respectivos, tener sus respectivas facturas a la mano. Luego tenemos para el personal, aquí está.
Para el renglón 189 están pendientes de pago 844 y para personal del 182 894 y para el personal 189 14 personas hasta la fecha. Un poquito la información en relación a estas 844 personas son las que están en proceso de renovación de sus contratos y la mayoría de ellas pues tendrán su pago a finales de este mes, de acuerdo a lo que indica la doctora Pesaro. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta con Andrea Domínguez de Guatevisión y Prensa Libre. Buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas. La primera es, si bien, doctor Francisco Coma, hay una ocupación del 56% de camas en este momento en los hospitales, ¿cuál es el registro que se tiene de las más de 63,000 personas que han sido contagiadas que están recibiendo en este momento atención en su hogar? ¿Cuántas personas son? Y también, ¿cuántas han recibido esto? Y si nos pudiesen decir, el doctor Montúfar señalaba que se han habilitado o con el rastreo van a irse personas a cuarentena en lugares que han sido ya habilitados. En departamentos, ¿cuáles son estos departamentos que tienen estos espacios habilitados y a cargo de quién van a estar funcionando? Porque entendemos que en el pasado también había habido alguna negación por parte de algunos alcaldes de poder habilitar estos centros temporales. Y esa también imagino que sería para el doctor Montúfar. ¿Cuántas personas ya se han contratado para que sean rastreadores y cómo está funcionando o cómo ha funcionado la ejecución y en marcha el plan piloto que se puso hace una semana y media casi, ¿verdad? Acá en el departamento de Guatemala, y cuántas personas estarán integradas acá? Yo creo que las 3 preguntas corresponden al doctor Montúfar. Entonces le dejo a él la palabra. Gracias. Bueno, tenemos a la fecha 5 centros de atención temporal, pero se está trabajando coordinadamente con los alcaldes de todo el país para la implementación de más centros de aislamiento temporal. A la fecha tenemos los 2 que se inauguraron la semana anterior en Cantel, en Colomba. Tenemos en Quil, permítame un momentito, se me olvida el nombre, pero tenemos 5. Respecto a la estrategia de rastreadores, en la actualidad están funcionando el rastreo y seguimiento por personal de los equipos de respuesta inmediata en las áreas de salud. ¿Sí? Desde que se inició la epidemia. Como ha aumentado tanto el número de pacientes que requieren seguimiento, los equipos de respuesta inmediata no se dan abasto. Por eso hemos empezado el proceso de contratación de este personal. Oficialmente le puedo decir que en la primera semana de septiembre esperamos ya contar con alrededor de 3,400 rastreadores con énfasis en los departamentos que más casos de COVID tienen. A nivel del departamento de Guatemala, le pediría su apoyo a la doctora Gober, que si nos puede contar de la experiencia de rastreo en la ciudad capital. Y también, Lorena, por favor, explicarles lo de los casos acumulados, los 66,000. Sí, bueno, ahorita tenemos activos 9,095 casos de estos 66,000. De estos tendríamos que, es una información que no la tengo disponible, pero la podemos dar, cuántos se encuentran a nivel hospitalario y el resto pues serían a nivel domiciliario. Podríamos dar el dato después, no lo tengo a la mano. Con respecto a los datos de los rastreadores del plan piloto que estamos trabajando con la ciudad de Guatemala, específicamente con la municipalidad, por el momento estamos todavía en proceso de selección y contratación por parte del Ministerio de Salud, pero hemos arrancado ya
con 8 rastreadores que nos ha proporcionado la Municipalidad de Guatemala, que ya están capacitados y que nosotros los estamos monitoreando. Tenemos ya 5 personas también del Ministerio que están siendo, que fueron contratadas con ayuda de la cooperación internacional para que sean los supervisores y encargados de coordinar la estrategia a nivel del municipio. Entonces, estamos ya en un proceso de planificación para que ahorita a finales de agosto, principios de septiembre, tengamos alrededor de 320, 330, 40 personas contratadas para fortalecer ese rastreo del cual hablaba el doctor Montúfar, que ya se realizó desde el inicio de la pandemia con nuestro personal fijo que tenemos en el ministerio, pero que por supuesto por las condiciones en las que estamos ahorita, el número de casos y la transmisión tan elevada que tenemos ya en el municipio de Guatemala, es necesario fortalecer estas capacidades de rastreo y monitoreo de casos y contactos. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta con Carla Mejía de TN23. Buenas tardes. Una consulta, como ya se avisora que los conductores de buses tendrán que salir a las calles y van a estar llevando a personas, ¿quién va a costear los hisopados de ellos? Ellos indican que si lo hacen ellos son 1,600 quetzales al mes que tendrían que estar gastando. ¿Cómo se va a ver en este caso a estas personas? El Ministerio de Salud, cada empresa de transporte ha presentado a la municipalidad su protocolo de manejo, que son los responsables del control a nivel de la ciudad capital, y a nivel departamental cada municipalidad, el Ministerio de Salud a través de las direcciones de área revisa y verifica que el protocolo que presenta cada empresa de transporte cumpla con esos requisitos. ¿Sí? Si uno de los requisitos es contar con una prueba de hisopado negativa, pues es responsabilidad de la empresa realizarlo. ¿Sí? El ministerio con eso cumple, con realizar los hisopados. ¿Sí? Y los tiene a disposición en todos los centros de salud, de forma gratuita. Tenemos una última pregunta con Marcos Cahuex de Canal Antiguo. Buenas tardes. Sí, ministra, si nos pudiera comentar, recientemente el presidente Alejandro Yamatei dio a conocer de que hay un grupo adentro del Ministerio de Salud que no les permite ejecutar la ejecución, para la redundancia. ¿Tienen ustedes conocimiento a qué se refiere el presidente? Usted dijo que no nos permite ejecutar. Mire, nosotros hemos podido ejecutar, como lo presentamos en estas diapositivas, hemos ejecutado a la fecha en 2 meses más del 40%, y el programado para finalizar la ejecución está en un 88%, no tenemos ninguna dificultad. Estamos trabajando con el personal de salud a nivel administrativo y financiero, que está muy comprometido con la ejecución presupuestaria. Para finalizar, yo nada más quiero hacer énfasis y recordarle a la población que tenemos que seguir tomando todas las medidas y recomendaciones que emana el Ministerio de Salud, que son tan sencillas, y aunque nos parezca aburrido, sigamos lavándonos las manos con agua y jabón, utilicemos alcohol en gel cada vez que consideremos que es necesario, que hemos tocado alguna superficie o estado en un lugar de mayor riesgo. Protejámonos siempre con la mascarilla. Esas son 3 de las condiciones que nos van a proteger. Seguramente muchos de ustedes, así como muchos de nosotros, hemos tenido casos cercanos de personas que han contraído el virus. Sabemos que ahí está, que sigue latente en nuestro país. Ustedes han visto que la curva se ha aplanado en las últimas semanas. Eso no quiere decir que nos tranquilicemos. Las medidas de prevención tienen que seguirse utilizando. Y principalmente quiero aquí dejar claro que debiéramos de tener muchísima responsabilidad en cuidar a los adultos mayores que están en riesgo.
Esto principalmente aquellos adultos que tienen alguna enfermedad que los ponga más en riesgo. Sin embargo, quiero repetir aquí que cada uno somos responsables de nuestra seguridad, de la seguridad personal de nuestros colegas de trabajo, así como de nuestras familias. Insistimos en este tema y lo insisto con ustedes, que son quienes comunican y quienes dan el ejemplo. Así que muchísimas gracias y sigamos adelante. Perdón, yo tengo solo una pregunta con el tema del transporte. Así como se unificaron los protocolos de atención en la red hospitalaria a nivel nacional para los pacientes COVID, ¿por qué se decide que las empresas presenten sus propios protocolos y el Ministerio de Salud no establece un protocolo o no se unifica un mismo protocolo para tener una mayor seguridad de que se estén cumpliendo estos protocolos en el transporte, teniendo en cuenta que es donde se prevé que pueda existir algún repunte? Los lineamientos ya fueron dados, ¿sí?, a las empresas de transporte. El Ministerio, en coordinación con las municipalidades, ¿sí?, quien elabora son las empresas municipales. El Ministerio de Salud colabora revisando y proponiendo mejoras a los mismos. Si los protocolos cumplen, se aprueban, pero es responsabilidad de la municipalidad, de cada lugar, la responsable de aprobar o no el funcionamiento de las empresas. Sí, quiero aquí resaltar que como usted bien lo mencionó, los autobuses pueden ser un lugar de mucho riesgo por la aglomeración y por lo que hemos estado acostumbrados a ver en nuestros autobuses en Guatemala, la superpoblación con la que ellos se manejan. Sin embargo, esta es una nueva realidad. Ellos saben que tienen que cumplir con los protocolos y nosotros, la población guatemalteca, estamos obligados a vigilar esas medidas porque nos estamos protegiendo todos, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a subir a un autobús que va demasiado y que no está cumpliendo con la normativa y que va lleno, si no queremos enfermarnos, porque seguramente ahí vamos a estar muy cerca de algunas personas que puedan tener el virus, tenemos más probabilidades de contagiarnos. De igual manera en los mercados y en cualquier otro lugar en donde hay aglomeración de personas. Bueno, muchas gracias. Concluimos con la conferencia de prensa. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron, así como a quienes siguieron la misma por los distintos medios y las redes sociales. Muchas gracias, señora ministra, señoras viceministras y señores viceministros. Les despedimos y les deseamos a todos un buen fin de semana.